Vamos a revisar ahora los núcleos de la base. Veamos, ¿cómo están organizados los núcleos de la base? Bueno, para empezar, ¿qué son? Definición de núcleo, es un conjunto de somas al interior del sistema nervioso central y pues se encuentran, en este caso, estos núcleos al interior de los hemisferios cerebrales, justo en su base, por eso se llaman así. Entonces, se parece un poco esta distribución a la que veíamos en cerebelo. En los hemisferios cerebrales, igual, la corteza pues es periférica, sustancia gris, y al centro tenemos núcleos internos, ¿sale? Entonces, los núcleos de la base pues serían justamente los núcleos internos de los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿cómo están organizados los núcleos de la base? Fíjense, tenemos, por ejemplo, al cuerpo estriado. El cuerpo estriado está conformado, se le llama así por su aspecto, y está conformado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿sale? El núcleo lenticular, a su vez, está conformado por el núcleo putamen y por los núcleos conocidos como globos pálidos, ¿sale? Entonces, ese es el cuerpo estriado, pero tenemos otros núcleos que también se encuentran en esta región. Por ejemplo, el núcleo amigdalino, el núcleo del claustro y también, por ejemplo, el núcleo accumbens. Entonces, todos estos en conjunto son los núcleos de la base y de ellos, pues el cuerpo estriado generalmente se refiere al aspecto que tienen el núcleo caudado y el núcleo lenticular y cómo anatómicamente están incluso unidos. ¿Sale? Pero en la división filogenética podemos involucrar a todos estos núcleos como están organizados, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí queda claro cuáles son los núcleos de la base. Sí, Muy bien. ¿Cuáles son las funciones en las que intervienen los núcleos de la base? Principalmente es sobre el control motor, ¿sale? Del movimiento voluntario, por supuesto. Aquí se preparan y también se ejecutan los movimientos y pues justamente tienen esta comunicación con la corteza, al igual que el cerebelo, por ejemplo, ¿sí? Algunas otras funciones que también se les atribuyen a los núcleos de la base están relacionados con la cognición, con las emociones y con la motivación. En conjunto, además con algunas otras estructuras, forman parte del sistema extrapiramidal. ¿Cuál sería, por lo tanto, el sistema piramidal? ¿Cuál vía? Por ejemplo, la motora más importante, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? la córtico espinal. Justamente, ¿sí? O también llamadas la vía piramidal. Entonces, todas las otras estructuras que también generan vías eferentes asociadas a la vía piramidal, se les conoce como el sistema extrapiramidal. Entonces, aquí entran justamente los núcleos de la base, el núcleo subtalámico, ¿sí? Recuerden que este núcleo lo habíamos revisado a nivel del diencéfalo, pero funcionalmente pues se encuentra aquí. La sustancia nigra, ¿a qué nivel se encuentra? O locus niger también. ¿Se acuerdan a qué nivel se encuentra la sustancia negra? Mesencéfalo. Mesencéfalo, muy bien, al igual que el núcleo rojo y, como habíamos comentado, igual la formación reticular en el tallo cerebral, ¿sale? Entonces, todas estas estructuras forman parte del sistema extrapiramidal y, pues, aquí involucramos justamente a los núcleos de la base. Entonces, vamos a identificar dónde se encuentran los núcleos de la base, ¿sale? Para esto podemos identificar primero este pequeño esquema que nos muestra el néter, donde, fíjense, en rojo, en este caso estamos observando una vista lateral de lo que correspondería a los núcleos del lado izquierdo, donde vemos al tálamo en rojo en una situación más medial, ¿sí? Por eso lo vemos como allá al fondo. Se encuentra más medial el tálamo. Y lateral al tálamo encontramos ahora en azul a este núcleo que correspondería al núcleo lenticular o lentiforme, es lo mismo, ¿sale?
Acuérdense, el núcleo lentiforme está conformado por los núcleos, los globos pálidos, ¿sí? Y también el núcleo putamen. Ahora, este núcleo lenticular está unido, justamente tiene estas estriaciones con este núcleo que nos muestra en verde, vean, con una forma plegada, como en forma de C, y corresponde al núcleo caudado, ¿sale? Que tiene distintas regiones. Y vean, entre ellas, por ejemplo, tenemos la región más engrosada, que es la cabeza del caudado, luego tiene un cuerpo y finalmente tiene una cola, ¿sale? En la región de la cola del núcleo caudado lo encontramos estrechamente relacionado anatómicamente, más no tanto funcional con el núcleo amigdalino, ¿sale? Y entonces aquí encontramos bastantes de los núcleos que habíamos comentado y pues la relación que tienen incluso con el tálamo. Entonces vean, de acuerdo a esto, vamos a realizar dos cortes, uno en A más superior y uno en B más inferior en todo el hemisferio cerebral, ¿sale? Que es lo que vamos a observar aquí arriba. Entonces, bien, tenemos un corte transversal, ¿sale? Y pues justamente tenemos a distintas profundidades. En A sería más superior y en B sería más inferior. Entonces, quiero que nos ubiquemos. Es una vista superior del corte transversal. Vamos a ponerle ejes. Tenemos flechita que nos indica Anterior. anterior. El extremo contrario es posterior, como lo estamos viendo desde arriba. Tendríamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Acuérdense, los hemisferios los encontramos justamente una separación entre ellos que corresponde, ¿cómo se llamaba esta región? ¿Se acuerdan? La cisura, ¿cómo le llamábamos? Si está entre los hemisferios, Interhemisférica. interhemisférica. Y acuérdense, al fondo de la cisura interhemisférica que encontramos, estas fibras de sustancia blanca que forman ¿qué estructura? El cuerpo calloso. Justo el cuerpo calloso. Vean cómo la lámina justamente nos muestra el corte que nos permite relacionar la profundidad que tienen. Los dos cortes en A, recuerden, es más superior, en B es más inferior. Entonces, identificamos, por ejemplo, lo que correspondería el lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo parietal, hacia atrás el lóbulo occipital. Y vean, por aquí encontramos la cisura lateral en ambos cortes, ¿sale? La cisura lateral y vean al fondo de la cisura lateral, ¿cuál es este lóbulo que nos encontramos? El fondo de la cisura lateral, ¿se acuerdan? La ínsula. Exacto, el lóbulo de la ínsula, ¿sale? Entonces, fíjense, identificamos justamente el cuerpo calloso en la región anterior. Tendríamos, por ejemplo, la región de la rodilla y atrás la región del esplenio. Entonces, vean cómo en relación con el cuerpo calloso tenemos estos espacios. ¿A qué corresponderían estos espacios? Vean, Ventrículos laterales. eso, a los ventrículos laterales. Y en el centro, vean en esta región, ¿qué espacio será? Tercer El ventrículo. tercer El ventrículo. tercer ventrículo, justo. Por acá observamos, esto pertenece también a parte de los ventrículos laterales, sus extensiones. Recuerden que tiene astas, ¿sí? Entonces tiene una asta anterior, una asta inferior, una asta posterior. Entonces es justo, son el ventrículo lateral nada más que está cortado y justo en el centro el tercer ventrículo. Entonces fíjense cómo encontramos estas estructuras de sustancia gris que justamente corresponden a los núcleos de la base. Y entonces vamos a identificar con los colores que nos mostraba aquí abajo el esquema anterior. Recuerden, en este esquema estábamos revisando, ¿se acuerdan qué lado dijimos que era? Fíjense, aquí si le ponemos ejes para que nos sea también más sencillo, vean,
Hacia este sitio es anterior, hacia el extremo contrario sería posterior, ¿sí? Pues superior, inferior. En este esquema, ¿eh? En este esquema. Entonces es una vista lateral de los núcleos, en este caso del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por eso observamos cómo desde la vista lateral, pues, ¿qué es más lateral? El núcleo lenticular y ¿qué es más medial? Vean allá en la profundidad, el tálamo, ¿sale? Entonces, al cortarlos, vean, si nos enfocamos igual en el hemisferio del lado izquierdo, aquí los tenemos nuevamente. Vean, medial, pues, justo, ¿no? Hacia donde se encuentra la cisura interhemisférica, el tercer ventrículo. Entonces, vean, en situación más medial, en rojo, ¿qué encontramos? El El tálamo. tálamo. El tálamo, ¿ya vieron? De hecho, si nos asomamos, vean, en el tercer ventrículo, ¿alcanzan a ver esta estructura allá al fondo? Sí. ¿Qué creen que sea? La comisura intertalámica. Eso, muy bien, ¿sí? La comisura intertalámica que está atravesando el tercer ventrículo y que está comunicando ambos tálamos, ¿sí? De hecho, incluso podríamos identificar en el tálamo del lado izquierdo, vean, al centro, justo esta estructura que sería la separación de los núcleos de los tálamos, ¿sí? La lámina medular interna, que acuérdense, tiene como forma de Y, y entonces nos separaba una región anterior del tálamo, una región lateral del tálamo y una región medial del tálamo, ¿sale? Entonces ahí está el tálamo más medial, y vean, lateral al tálamo que encontramos, ¿qué núcleo dijimos que encontrábamos? Lenticular. El núcleo lenticular, justamente, ¿sí? Entonces, fíjense, el núcleo lenticular tiene tres porciones. La porción más lateral, vean, corresponde al núcleo putamen, ¿sí? Y en sentido medial tenemos a los globos pálidos, ¿sí? Un globo pálido externo o lateral y un globo pálido interno o medial, ¿sale? Y vean, no pierdan de vista el corte. El corte también no solamente pasó por el tálamo y el lenticular, también aquí en corto, ¿a qué otro núcleo? Al pulvinar. Al- El pulvinar es parte del tálamo, justamente. Ya habíamos identificado el tálamo, el corte del tálamo, el corte del lenticular. ¿Y a qué otro núcleo cortamos? Vean, Al en dos caudado. regiones. Al caudado, vean, en la cabeza y en la región de la cola. ¿Ya vieron? Entonces, por eso en el corte transversal, vean, observamos por aquí delante lo que correspondería a la cabeza del caudado y en esta región detrás la cola del caudado. ¿Sí? ¿Queda claro lo que estamos observando o no? Sí. Muy bien. Y fíjense, por aquí tendríamos justamente el ventrículo lateral extendiéndose e incluso podemos observar esta región en rojizo de ambos lados que correspondería al plexo coroideo del ventrículo lateral, ¿sale? Ahí como referencia. Eh, el caudado, de hecho, se relaciona con el asta anterior, el asta superior y el asta inferior del ventrículo lateral. Vean, la cabeza se relaciona con el asta anterior, la cola se relaciona con el asta inferior, ¿sale? Más bien, a ver, recapitulando, la cabeza se relaciona con el asta superior y la cola con el asta inferior. Lo que sucede es que el asta superior pues está orientada anteriormente. Pero bueno, esa relación tenemos del núcleo caudado con el ventrículo lateral. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Tenemos una región de sustancia blanca que separa a estos núcleos, ¿sí?
Esta región de sustancia blanca corresponde a una zona donde se condensan los axones de las fibras que van hacia la corteza, por ejemplo, desde el tálamo, desde el cerebelo, desde todas las localizaciones que llegan a la corteza y también las fibras que se proyectan desde la corteza. Recuerden que tenemos aquí haciendo un paréntesis, tres tipos de fibras en la sustancia blanca, ¿sale? ¿Cuáles son esos tres tipos de fibras? ¿Se acuerdan? Vamos, ¿cuáles son esos tres tipos de fibras? Fibras comisurales, fibras de asociación, ¿sí? Y fibras de proyección. Entonces, las fibras comisurales, ya se las había mencionado. ¿Qué función tienen las fibras comisurales? ¿Se acuerdan? Era lo de la información o sea, en el mismo hemisferio o algo así. Esas son las de asociación, las que O comunican regiones del mismo hemisferio. Entonces, las comisurales, del otro hemisferio. exacto, las que comunican el hemisferio de un lado con el del lado contrario, ¿sí? Comunican ambos lados. Esas son justamente, ¿cuáles son ejemplos de fibras comisurales? Por excelencia, ¿cuál es la fibra comisural más importante? El cuerpo calloso. Exacto, el cuerpo calloso. ¿Cuál otra? El cuerpo calloso comunica directamente los dos hemisferios. El fornix, por ejemplo, el fornix que comunica específicamente áreas del sistema límbico, la región, por ejemplo, del hipocampo, ¿sale? Y, por ejemplo, una muy importante, la comisura blanca anterior, ¿sale? La comisura blanca anterior, vamos a ponerla. ¿Alguien se acuerda para qué servía o qué comunicaba? Bueno, no se les vaya a olvidar. La comisura blanca anterior comunica los bulbos olfatorios, ¿sí? La revisábamos en la región del hipotálamo, se encuentra justo en relación a la lámina terminal y pues en ese sitio cruzan los axones de un bulbo olfatorio hacia el del otro lado, ¿sale? Entonces, acuérdense, las fibras comisurales comunican lado izquierdo y lado derecho. Son axones, todos son axones, ¿eh? Por eso, por ejemplo, la comisura intertalámica llama la atención porque no son axones, son neuronas, es sustancia gris, ¿sí? No se van a confundir. Las fibras de asociación comunican regiones del mismo lado, ¿sí? Aquí podemos destacar, por ejemplo, el fascículo arciforme, que ¿alguien recuerda dónde habíamos mencionado el fascículo arciforme? Súper importante. Y hay muchos otros fascículos, ¿eh? Ahorita yo les resalto el arciforme. A ver, una pista. Tiene que ver con el lenguaje. En el hipotálamo. No exactamente. Lenguaje, lenguaje. Áreas corticales. ¿Cuáles son las áreas corticales del lenguaje? Vamos. ¿Cuáles son? Era lo del área de Broca, Muy bien. ¿Y cuál era el otra? Esa es de es el área motora del lenguaje. ¿Y la sensitiva, cómo se llamaba también? la de Wernicke. La Wernicke. de Wernicke, justamente. Wernicke. Justamente. Entonces, el fascículo arciforme comunica el área de Broca y el área de Wernicke justamente del mismo lado. ¿Sale? Y tenemos, por ejemplo, fibras de proyección. Las fibras de proyección, como su nombre lo dice, pues se proyectan a lugares alejados, ¿sí? O vienen desde lugares alejados. Serían, por ejemplo, todos los tractos que hemos estado revisando, ¿sale? Por ejemplo,
el tracto córtico espinal, que pues se proyecta desde la corteza hacia la médula espinal, o todos los tractos ascendentes, ¿sí? Que vienen pues vía desde la médula, hacen sinapsis en el tálamo y llegan a la corteza. Por ejemplo, pues los espinotalámicos, vamos a poner, y los de la vía grácil y cuneiforme. Son ejemplos como de las estructuras que podemos destacar, ¿sale? En cada grupo de fibras, ¿sale? No son las únicas, pero pues así se dividen las, los axones de la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales. Ahora sí, regresando, fíjense. Entonces, tenemos, ya habíamos comentado esta estructura que comunica entonces ambos hemisferios, ¿cómo se llama? Cuerpo calloso. Calloso. Cuerpo calloso. Por lo tanto, ¿qué tipo de fibras son? Comisurales. Comisurales, ¿sale? Por aquí se alcanza, de hecho, a observar, rodeando al tálamo. Recuerden que sobre el tálamo, aquí pues está cortado, al igual, justo, igualito que el núcleo caudado está cortado, por eso lo vemos en la región anterior y en la región posterior, a este arco que va encima del tálamo. ¿Cómo se llama ese arco que va encima del tálamo? Fornix. El fornix, justo. Entonces aquí observamos el fornix, su pilar anterior y parte de su pilar posterior, ¿sale? Entonces también, ¿qué tipo de fibras son el fornix? Comisurales. Comisurales también, acuérdense, comunican sistemas límbicos y, y más puntual, las regiones del hipocampo. Y ahora, regresando a lo que les comentaba hace rato, tenemos este otro grupo de axones que en este sitio están condensados, ¿sí? Aquí hay axones de tractos ascendentes y tractos descendentes. Por lo tanto, ¿qué tipo de fibras serán? De proyección. Justamente son fibras de proyección y están organizadas en relación a los núcleos de la base en cápsulas. En este caso, esta condensación más grande de axones se le conoce como la cápsula interna, ¿sale? Entonces, todos los axones, la mayoría de los axones de las vías ascendentes y descendentes van por la cápsula interna. Si recuerdan también cuando revisábamos tracto córtico espinal, les mostraba dónde estaban organizados, en qué región de la cápsula interna. Entonces, acuérdense, en la cápsula interna hay axones ascendentes y axones descendentes, ¿sale? O sea, fibras de proyección. La cápsula interna tiene tres regiones. Tiene un brazo anterior, tiene un brazo posterior y en la región donde se unen, vean, tiene una rodilla. ¿Sale? Entonces, quiero que observen. El núcleo lenticular y el núcleo caudado, ¿qué región de la cápsula interna los separa? El brazo. El brazo anterior, justamente. ¿Sí? Vean, en la región más anterior, entonces, el brazo anterior de la cápsula interna separa el núcleo lenticular del núcleo caudado. Y en la región posterior, vean, ahora el brazo posterior, ¿qué estructura separa? El tálamo y el núcleo, ¿cómo? Lentiforme. Lenticular. Lenticular, justamente. Entonces, en la región posterior separamos el tálamo del núcleo lenticular. Esto es especialmente importante porque aquí estamos observando anterior y posterior porque es un corte transversal. Pero, por ejemplo, ¿qué corte podríamos hacer aquí? ¿Qué corte sería? Desde este nivel, ¿qué cortes serían? Estas líneas que les estoy marcando, Coronal. cortes coronales, justamente. Entonces, dependiendo del corte coronal, si es más anterior o más posterior, vamos a observar el brazo anterior o el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Sale? Entonces, a ver, me adelanto un poquito.
Fíjense, justo aquí tenemos un corte coronal, ¿ya vieron? Entonces, aquí nos muestra, fíjense, identificamos núcleo lenticular, identificamos nuevamente, vean, el putamen, ¿sí? El globo pálido externo, globo pálido interno, y por acá el núcleo caudado. Entonces, esta región, doy un segundo, ¿qué brazo de la cápsula interna es? Si estamos separando caudado del lenticular. Anterior. Anterior, justo. Para eso nos ayuda a ubicarnos en el otro corte. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me explico? Hola, hola. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, en este corte transversal también podemos identificar, vean, lateral al putamen, lateral al núcleo lenticular en general, fíjense, encontramos este núcleo que pues tiene como una morfología laminar. Por eso en el corte lo vemos como una línea, ¿sí? Aunque lo vemos como una línea, si lo retiráramos y lo observáramos en todas sus dimensiones, pues más bien tiene una forma laminar, pero corresponde al núcleo del claustro, ¿sale? Pues ahí tenemos el núcleo del claustro y vean, lateralmente esta corteza, ¿a qué lóbulo dijimos que correspondía? Al fondo de la cisura lateral. Ínsula. Ínsula. A la ínsula, justamente. Entonces vean cómo, aunque muy delgadita, tenemos sustancia blanca que separa a la corteza de la ínsula del núcleo del claustro y también sustancia blanca que separa al núcleo del claustro del núcleo lenticular. ¿Sale? Entonces, fíjense, sí, ya habíamos comentado que estas regiones son donde se condensan los axones, son las cápsulas y ya teníamos la interna y ya vimos, ¿no? La cápsula interna, dependiendo, en la región anterior separa lenticular de caudado, en la región posterior tálamo de lenticular. Pero ahora, ¿cómo se llamará entonces la sustancia blanca que separa el lenticular del claustro? Cápsula Externo. externa, ¿sale? Y más afuera todavía, la sustancia blanca que separa el claustro de la ínsula, ¿cómo le llamamos? Extrema. Cápsula extrema, no se les olvide. Entonces hay tres cápsulas de sustancia blanca en esta región. Interna, con sus dos brazos y su rodilla, externa y extrema. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Podría repetir lo de la extrema, por favor? Sí, fíjate, la extrema está separando el núcleo del claustro de la corteza de la ínsula, ¿sale? Ahora vamos en sentido contrario. Entonces, cápsula extrema separa claustro de la ínsula. Luego, ¿cuál cápsula separa ahora el claustro, pero del núcleo lenticular? La cápsula Externa. externa, externa, justo. Y luego, ¿cuál cápsula separa el núcleo lenticular anteriormente del núcleo caudado y posteriormente del tálamo? Interna. La cápsula interna con sus dos brazos y su rodilla. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Vean cómo del otro lado incluso podemos observar en un nivel más inferior cómo la cabeza del caudado, lo que les decía, está unida al núcleo lenticular, específicamente con el putamen. Y aquí alcanzamos a observar justamente las estriaciones que tiene y pues de las cuales recibe su nombre como cuerpo estriado. Identificamos nuevamente en el corte más inferior el tálamo, ¿sí? Medialmente, todo el núcleo lenticular lateralmente unido con la región del putamen, con el núcleo caudado, nuevamente su cabeza y su cola.
Y vean, por acá encontramos nuevamente al núcleo del claustro. Y pues las tres cápsulas, la interna, que aquí se las muestro con amarillo, luego la externa, ¿sí? Separando lenticular del claustro y la extrema separando claustro de la ínsula. ¿Queda claro el corte? ¿Alguna duda? No, Doc. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta disección, nuevamente, fíjense, observamos un corte transversal y luego en la región central pues está disecado, ¿sí? Pero aquí fíjense, otra vez, su corte, lo que nos ofrece esta superficie es un corte transversal, ¿sale? De entrada. Entonces, hacia acá arriba es anterior, hacia acá atrás es posterior. Entonces, vamos a partir identificando estructuras que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, vean, aquí está el hemisferio sería izquierdo, el hemisferio derecho. Este espacio entre ambos, ¿cómo se llama? Interhemisférico. Fisura interhemisférica. Y al fondo de la fisura interhemisférica que encontramos, vean, toda esta región que observamos, ¿sí? Es el cuerpo ¿qué? Calloso. El cuerpo calloso, ¿sale? Cuerpo calloso. Entonces, fíjense, justamente aquí alcanzamos a observar parte de esta cavidad que a qué correspondería. Ventrículos laterales. Ventrículo. A los ventrículos laterales. Muy bien, ¿sí? Y aquí en esta región al fondo encontraríamos la región del tercer ventrículo. Entonces vean cómo asociado con el ventrículo lateral, tenemos aquí asomándose, vean, la cabeza del núcleo caudado. Vean el núcleo caudado cómo le está dando vuelta justamente, ¿sí? Está pasando por encima del tálamo medialmente, quiero que lo observen. Esta región correspondería al tálamo y en la región lateral, este núcleo con forma de lente, ¿cómo se llama? Lenticular. Núcleo lenticular, ¿sale? Entonces ahí los estamos observando, ¿sale? Vamos a acercar, entonces otra vez, por aquí se encuentra el núcleo caudado, vean, su cabeza, su cuerpo, su cola, vean, se allá va el núcleo caudado. Medialmente al caudado se asoma el tálamo desde esta vista y lateralmente el núcleo lenticular. ¿Queda claro? Sí. Y fíjense, aquí alcanzamos a ver estas estructuras que están asociadas con vasos sanguíneos y corresponde al plexo coroideo de los ventrículos laterales. En este caso es del ventrículo lateral izquierdo, el del derecho se retiró. Y vean cómo del lado derecho, incluso en la disección, nos permite observar esta región de la corteza que corresponde a la formación del hipocampo. Y vean, desde la formación del hipocampo vienen estos axones que comunican con el hipocampo del otro lado y que van por encima del tálamo formando un arco. ¿Y ese arco cómo se llamaba? ¿Cómo se dice arco en latín? Fornix. Fornix, vean, ahí está el fornix. Del lado derecho, del otro lado está cubierto por el plexo coroideo, pero estaría el del lado izquierdo. Y vean, a ver quién se acuerda. Teníamos este tejido que iba del fornix hacia el cuerpo calloso y que justamente separaba los ventrículos laterales, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama esta estructura? Septum pellucidum. Septum. Exacto, es el septum pellucidum, ¿sale? Y entonces justo ahí estamos observando en la disección cómo separa los ventrículos laterales, ¿sí? Y del otro lado, nuevamente, vean cómo se alcanza a asomar ahí el núcleo caudado, ¿sí? El tálamo está parcialmente cubierto por el plexo coroideo. Y pues justo por debajo del fornix, vean, en esta región posterior alcanzamos a ver ahí parte, si nos introducimos en esta zona entraríamos al tercer ventrículo. ¿Queda claro lo que observamos?
Sí. Conste, ¿eh? Y ahora fíjense, ahora en esta disección tenemos una vista lateral. Sería del hemisferio izquierdo donde pues justamente se disecó la mayor parte de la corteza y estamos llegando, fíjense, aquí está dibujado en la disección este espacio. A ver, quiero que observen bien. ¿Qué será este espacio que les estoy dibujando? ¿Fornix? No, es un El espacio. cuerpo calloso. Es un espacio. Vean, vean, vean. Es un espacio. Entonces, ¿qué espacio será este que está aquí? Que tiene astas o cuernos. ¿Sí? Vean, un asta superior, un asta inferior, un asta posterior. Vean, me voy a regresar un segundo. Hace ratito se los mostré un poco de volada, pero vean, ¿ya se acordaron qué es? ¿Es el ventrículo qué? Lateral. Ventrículo lateral. Vean cómo aquí nos muestra el del lado izquierdo, el del lado derecho se encuentra del otro lado como un poco más desvanecido, ¿sí? Ahí están los dos ventrículos laterales y vean cómo ambos ventrículos laterales con quién se comunican. ¿Cuál es este ventrículo? Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Vean, ¿por qué tiene aquí un circulito? Una discontinuidad. ¿Qué nos marcará esa zona en el tercer ventrículo? El tálamo. Ajá, ¿qué estructura específicamente que pasa a través del tercer ventrículo? La comisura intratalámica. Exacto. Entonces acuérdense que el tercer ventrículo está a nivel del diencéfalo. Luego vean cómo se estrecha y esta región estrecha, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Acueducto de... No me acuerdo Ujú. quién. Silvio. De Silvio, a cerebral o de Silvio. Y vean cómo de aquí caemos a cuál ventrículo. Al Cuarto. cuarto El cuarto. ventrículo. Y de aquí podemos ya sea salir hacia el espacio subaracnoideo a través de los forámenes, el medial y los laterales, o continuarnos hacia el canal ependimario en la médula espinal. Entonces, bueno, recordatorio, ¿no? Entonces, regresamos acá. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Cómo se llama este espacio que está dibujado aquí? Ventrículo lateral. El ventrículo lateral, ¿sale? Ahí está ese ventrículo lateral. Y vean la relación que tiene, ahora sí. Vean, el ventrículo lateral, aquí sería, vean, esta estructura, no sé si la alcanzan a ver, que tiene vasitos sanguíneos. ¿Qué será? Asociado al ventrículo lateral, perdón. El Plexo. plexo coroideo. El plexo coroideo, muy bien, del otra vez. El plexo coroideo del ventrículo lateral, ¿sí? Es el ventrículo lateral que sería del lado izquierdo. Entonces, vean, desde esta vista lateral, ¿qué núcleo será este que les estoy delimitando? Caudado. No, fíjate, tiene forma, a ver, vamos a tratar de limitarlo un Lenticular. poquito más. Exacto, es el lenticular, ¿sí? El lenticular y justo, o sea, por encima aquí del lenticular, ahora sí, este núcleo, ¿cuál es? Que le está dando ahí vuelta. Caudado. Ese sí es el caudado, ¿ya vieron? Vean cómo tiene esta comunicación anatómica y justamente tiene esas estrías con el lenticular, específicamente con la región del putamen, ¿sí? Y si nos vamos hacia la cola, vean, está relacionado de manera muy estrecha. Este núcleo, ¿cuál será? Amigdalino. El amigdalino, así es. Entonces vean cómo el núcleo caudado, vean, el núcleo caudado, su cabeza y el cuerpo forma el piso
del asta superior del ventrículo lateral, pero vean, si seguimos hacia la cola más bien forma el techo del asta inferior del ventrículo lateral. ¿Me explico? Sí. Muy bien, entonces justamente lo que estamos observando ahí es desde la vista lateral, el lenticular, el caudado, el núcleo amigdalino y pues la relación que tienen con el ventrículo lateral. Muy bien. Aquí nuevamente tenemos un corte a nivel de el tálamo del diencéfalo y pues observamos algo similar a lo que revisábamos en el esquema anterior. Vean, nuevamente el tálamo, ¿sí? Acuérdense los tálamos comunicados por su comisura y justamente esa comisura pues perfora el tercer ventrículo, ¿sale? Eh, bueno, en el corte transversal recuerden, ¿no? Siempre partiendo de los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cisura interhemisférica, ¿sí? Cuerpo calloso, en la región anterior, en la región posterior. Ahora sí, ya yéndonos a la región central, observamos los núcleos talámicos. Vean, el núcleo caudado, la cabeza del caudado en relación con el ventrículo lateral, con su asta superior, y la cola en relación con el asta inferior del ventrículo lateral. Recuerden que los tálamos y, bueno, el tálamo y el núcleo caudado están separados del lenticular por esta región de sustancia blanca conocida como Cápsula interna. cápsula interna, justamente. Entonces nos separan al núcleo lenticular del que podemos observar en la región más lateral el núcleo del putamen y en la región más medial donde se encuentran los globos pálidos. Lateral al núcleo lenticular, ¿cuál núcleo encontrábamos? ¿Se acuerdan? Claustro. El claustro. Fíjense, medial al claustro, ¿cuál cápsula encontramos? Que lo separa del núcleo lenticular. La interna. ¿Segura? Es la Externo. externa. La cápsula interna ya habíamos quedado que era esta, ¿sí o no? Con sus dos brazos y su rodilla. Entonces, otra vez, claustro. Medial al claustro, ¿qué cápsula encontramos? Inmediatamente medial al claustro. La Externa. externa. La Externa. externa, justamente. ¿Y lateral al claustro, cuál sería? Extrema. La Extrema. extrema, justo. ¿Sí? Entonces, ahí observamos nuevamente los núcleos en el corte transversal, vean, el corte transversal que pasó justamente a nivel de la comisura intertalámica. Y ahora sí, llegando al corte, ahora fíjense, corte coronal, en este caso estamos pasando a nivel del hipotálamo, ¿ya vieron? Nos estamos llevando el cuerpo calloso, el fornix, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando observamos esta región, ahora fíjense, este es un corte coronal, le ponemos ejes, ¿sale? Esta flechita, ¿qué nos indicaría? Anterior. Segura, es corte coronal, Oh, fíjate. En este corte, Superior. acuérdate, en este corte coronal, estamos retirando este segmento y estamos observando justamente en la superficie donde pasó el corte. Es una vista anterior, más bien. Es una vista anterior y entonces esta flechita ¿qué nos indica? Superior, ¿sí o no? Superior. Y entonces al extremo contrario es inferior, ¿sí? Como lo estamos viendo es una, acuérdense, por eso siempre hay que identificar corte y vista, ¿sale? Vista anterior. Entonces, fíjense, flechita a qué lado nos marca. Izquierda. izquierdo. La estamos viendo desde adelante. Derecha. Pues sí, si no es la izquierda, es la derecha, ¿sí o no? Derecha, izquierda, ¿sale? Acuérdense, es una vista anterior.
Entonces, aquí observamos estructuras nuevamente. Vamos a partir de lo más externo a lo más interno. Entonces, fíjense, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cisura, ¿cómo dijimos que se llamaba? Interhemisférica. Interhemisférica. Y vean, en las regiones, aquí esta cisura, ¿cuál sería? La lateral. La cisura lateral, ¿sí? Vean cómo aquí identificamos el cuerpo calloso, ¿sí? Sus fibras ahí comunicando ambos hemisferios. Vean el cuerpo calloso formando el techo de los ventrículos laterales, ¿sí? Y en relación a los ventrículos laterales, este núcleo, ¿cuál sería? Caudado. El caudado, muy bien, ¿sí? El caudado. Aquí más hacia el cuerpo del caudado, ¿sí? Y vean, lateral, este núcleo, ¿cuál sería? Lenticular. El lenticular, fíjense, esta región del lenticular, ¿cuál sería? El Putamen. Putamen. Putamen, muy bien, y vean, hacia el otro extremo, los globos pálidos, globo pálido lateral o externo y globo pálido medial o interno. Y en este corte, ¿sí? Acuérdense, pasamos, vean, el corte pasó por delante del tálamo, no estamos cortando al tálamo, más bien estamos cortando a nivel del hipotálamo, ¿ya vieron? Es la región del hipotálamo. Entonces, justamente por ahí está pasando nuestro corte y entonces por eso en el centro, vean, esta sustancia gris corresponde al hipotálamo, ¿se acuerdan? Acuérdense que el hipotálamo de cada lado está dividido en, en núcleos en la región medial y núcleos en la región lateral, separadas por el fórnix y fibras del fascículo mamilo-talámico. Entonces, aquí estamos observando cómo el hipotálamo forma las paredes laterales de qué espacio. ¿Cuál sería este espacio? El tercer ventrículo. Tercer ventrículo, muy bien, también forma el piso, vean, del tercer ventrículo el hipotálamo. Y acá lo que observamos son unas estructuras de la vía visual cortadas, ¿sale? ¿Qué estructuras creen que sean? Quiasma. ¿Segura? No. El tracto. El tracto, justo, más bien aquí ya estamos por detrás del quiasma, justamente continuándonos hacia los tractos ópticos, ¿ya vieron? Aunque no esté segura, tú di que sí, con seguridad. Sí. Exacto. Y ahora fíjense, aquí podemos observar igual a nivel del corte, pues tenemos, por ejemplo, parte del lóbulo, a ver, ¿a qué nivel pasamos? ¿Qué lóbulo sería? Parietal. ¿Segura? Fíjate, el lóbulo parietal se encuentra por detrás de, vean, aquí está el surco central, ¿ya vieron? Entonces, anterior, posterior. Entonces, del surco central hacia atrás, esto sería lóbulo parietal. Sí, esta región sería lóbulo parietal. Entonces, ¿a qué nivel estamos cortando? ¿Lóbulo? Temporal. No. Bueno, o sea, sí, Frontal. sí, pero también del lóbulo frontal. Entonces, fíjense, por eso aquí en la región superior, esta región sería parte del lóbulo frontal. Sí, esta corteza sería del lóbulo frontal. Y sí, justo lateralmente y un poco más inferior, aquí tendríamos parte del lóbulo temporal, justamente cortado, ¿sí? Entonces vean cómo en la región interna de este lóbulo temporal, aquí encontramos a otro núcleo cortado, ¿sí? Que sería el núcleo amigdalino. Fíjense, este corte, si lo comparamos con este esquema, ¿sí? Está pasando por acá, ¿sale? Delante del tálamo, más bien hacia la región del hipotálamo, y por eso nos estamos llevando a la amígdala. ¿Ya vieron? Sí, aquel corte está pasando justo por acá. Como que queda un poquito desfasado, pero aquí toda esta región es el núcleo amigdalino. ¿Sí me explico?
¿O no? Sí. Muy bien. Y pues justo también podemos observar, vean, ya lo comentábamos. Aquí entonces tenemos el núcleo lenticular separado del núcleo caudado. Por lo tanto, estos axones, ¿qué están formando? ¿Cómo se llamaban esos axones? ¿Qué región conformaban? La cápsula Brazo interna. anterior. Ah, El brazo anterior, muy bien, de la cápsula Interna. Interna. interna, justo. Sí, el brazo anterior. Vean, lateral al núcleo, a todo el núcleo lenticular, ahí está el núcleo lenticular cortado. Entonces, lateral a él, ¿qué encontramos? ¿Cuál era este núcleo? El claustro. claustro. El núcleo del claustro, justamente. Y más lateral, esta corteza, ¿cuál era? Ínsula. La ínsula, muy bien. Por lo tanto, esta sustancia blanca que separa nuevamente claustro del lenticular, ¿cómo se llamaba? Cápsula Cápsula externa. Interna. interna. Cápsula externa, muy bien. Y esta sustancia blanca que separa claustro de la ínsula, Cápsula extrema. cápsula extrema. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya que identificamos dónde se encuentran los núcleos de la base, ¿sí? Eh, también ahora podemos identificar cómo están comunicados, ¿sale? De dónde reciben información y hacia dónde la proyectan. Entonces, fíjense, el cuerpo estriado, acuérdense, ¿cuáles núcleos formaban el cuerpo estriado? Habíamos dicho, El núcleo caudado y el lenticular. el caudado y del lenticular, justamente, sobre todo el putamen, ¿sale? Entonces, ¿de dónde reciben información? ¿Sí? ¿De dónde reciben justamente aferencias? Vean, aquí pues la clave está en detectar la palabra, ¿no? Si dice córtico estriadas, o sea, son fibras que vienen ¿desde dónde? De la corteza. De la corteza. Tálamo estriadas, ¿de dónde vienen? Pues ahí dice, ¿no? De Tálamo. tálamo. Nigro estriadas, De la Sustancia sustancia negra. Sustancia negra. negra. sustancia negra y pues del tallo cerebral, ¿sale? Desde aquí recibe aferencias los núcleos de la base, ¿sí? Hacia donde se proyectan eferencias, vean, fibras estriatopalidales, o sea, Al globo pálido. al globo pálido justamente del putamen y del caudado hacia el globo pálido y estriatonígricas, Sustancia negra y... sustancia negra, o sea, justo, Ah, estriato ok. porque son del cuerpo estriado, nígricas porque van hacia la sustancia negra en el mesencéfalo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, doctor, claro, gracias. Muy bien. Ahora fíjense, el globo pálido, ¿de dónde recibe aferencias? Ahorita justamente las acabamos de comentar, ¿no? Del caudado y el putamen. Esas fibras, ¿cómo se llaman? Estriatopalidales. Aquí no se vayan a confundir, ¿eh? O sea, las estriatopalidales son eferencias del caudado y el putamen porque pues se dirigen hacia el globo pálido. Pero pues en el globo pálido, si nos enfocamos en el globo pálido, pues son fibras que están llegando hacia el globo pálido. Entonces estas fibras aquí pues son aferentes, estriatopalidales. ¿Me explico o no? Sí, Ay, doc. no, yo no entendí muy bien. ¿Lo podríamos repetir, por favor? Yo Ajá, tampoco. justo. Fíjense, vamos a regresar acá. Si nos enfocamos en el putamen y en el caudado, ¿sí? Aquí está la neuronita que se proyecta hacia el globo pálido.
Esas son eferencias del cuerpo estriado. Como van hacia el globo pálido, ¿cómo les llamamos? Estriato palidales, ¿sí o no? Son Sí, eferentes desde el putamen y el caudado hacia el globo pálido. ¿Me explico? Sí, Acuérdense. Por eso son eferentes desde el cuerpo estriado, bueno, específicamente putamen y caudado, hacia el globo pálido. Ahora, si centramos nuestra atención en el globo pálido, ¿de dónde recibe información el globo pálido? Pues ya lo quedamos, ¿no? ¿Cuáles son sus aferencias? Es decir, ¿desde dónde viene la información al globo pálido? Desde el caudado y el putamen. O sea, si centramos ahora nuestra atención en el globo pálido, ¿de dónde recibe aferencias? Pues desde el cuerpo estriado. Por eso, estas fibras es dependiendo de dónde pongamos nuestra atención, ¿sí? Se llaman estriatopalidales. Si centramos nuestra atención en el cuerpo estriado, pues salen del cuerpo estriado. ¿Hacia dónde? Hacia el globo pálido. Pero si centramos nuestra atención en el globo pálido, más bien llegan como aferencias al globo pálido desde el cuerpo estriado. ¿Sí me explico o no? sí, ya mejor. Ok, por eso las ponemos en ambas regiones, ¿no? Solo recordar en dónde estamos centrando nuestra atención. Bueno, muy bien. Ahora fíjense, ahora, desde el globo pálido, ¿hacia dónde se proyectan las fibras del globo pálido? A estas eferencias del globo pálido se les conoce como fibras palidofugales, ¿sale? Entonces tenemos varias fibras palidofugales. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el asa lenticular, que son fibras que se proyectan desde el globo pálido hacia el tálamo. Tenemos el fascículo lenticular, que se proyecta hacia el subtálamo. Tenemos fibras pálido-tegmentarias, acuérdense, tegmentum. ¿Dónde está el tegmentum? En el mesencéfalo. Entonces se proyectan hacia el mesencéfalo. Y tenemos otro grupo de fibras que así se llaman, pálido subtalámicas, que también van al subtálamo. Entonces, todas estas fibras que se proyectan desde el globo pálido hacia estas regiones, les conoce como fibras pálido fugales. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Ahora, ¿cómo lo podemos integrar? Fíjense, todo esto lo podemos identificar en el siguiente esquema que les muestro, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, por aquí les muestro la corteza, ¿no? Es un hemisferio cerebral. Entonces, vean cómo aquí observamos neuronas que se proyectan desde la corteza hacia el cuerpo estriado. Entonces, estas fibras que son aferentes porque van hacia el cuerpo estriado, es decir, putamen y caudado, ¿cómo se llamarían? ¿Qué tipo de aferencias serán? Aferencias porque está llegando al cuerpo estriado. Entonces, si vienen de la corteza al cuerpo estriado, ¿cómo se llamarán? Fíjense. corticostriadas. Exacto. O sea, nada más, ya ahorita lo vamos a conjuntar, pero por eso quería que eh, revisemos el concepto, porque es ver desde dónde se están proyectando las fibras y pues nada más les ponemos un nombre en específico. ¿Me explico? Por ejemplo, fíjense. Entonces, estas son aferencias, ¿no? Porque es información que está llegando al cuerpo estriado. Como viene de la corteza, se llaman aferencias córtico-estriadas. ¿Sale? Pero ahora fíjense, desde el cuerpo estriado nos proyectamos, ahora surgen eferencias, por ejemplo, vean hacia la sustancia nigra. Entonces, estas fibras, ¿cómo se llamarán? Estas fibras eferentes. Si van del estriado a la sustancia nigra. Estriatonígricas. Estriatonigro. Negro estriado. Estriatonígricas. Acuérdense, las acabamos de poner acá. Eferencias. Estriatonígricas, ¿ya vieron?
Y si ahora van hacia el globo pálido, vean, estas fibras ahora se están proyectando, son eferentes hacia el globo pálido, ¿cómo se llamarán? Estriatopálidas. Estriatopalidales, ¿sí? O sea, justo, nada más era poner el concepto porque ahora lo vamos a ver en conjunto, cómo se están proyectando de un lado a otro. ¿Me explico o no? Sí, Muy bien, fíjense, en los núcleos de la base se describen dos vías a través de las cuales los núcleos de la base se comunican con el tálamo, el mesencéfalo y la corteza cerebral a final de cuentas. Entonces se describen dos vías, una vía directa y una vía indirecta, ¿sale? Entonces, estas vías a final de cuentas, aunque no están totalmente, digamos, comprobadas, o más bien son mucho más complejas de lo que aparentan, ¿sí? Pues las podemos identificar para tener una base de cómo estudiar el funcionamiento de los núcleos de la base, ¿sale? Entonces, tenemos una vía directa que favorece el movimiento. Acuérdense que los núcleos de la base regulan el movimiento. Entonces, en esa regulación podemos favorecerlo o podemos inhibirlo. Por eso, en la vía directa favorecemos el movimiento y en la vía indirecta inhibimos el movimiento. Y aquí, antes de revisarlo, quiero que recordemos esto. Hay neuronas, interneuronas, ¿sí? Que pues son estimuladoras o excitadoras y hay interneuronas que son inhibidoras, ¿sí? O sea, si estimulamos a una neurona excitadora, vean, en este caso estamos enviando un estímulo, ¿no? Si estimulamos a una neurona excitadora, pues ¿qué va a hacer esa neurona con la siguiente? La va a La va a excitar. excitar. Justo. Pero ahora fíjense, si excitamos a una neurona inhibidora, ¿qué va a hacer esa neurona? Va a inhibir. Pues inhibir, ¿sí? Parece muy sencillo, ¿no? Vamos a revisarlo. De hecho, sí es sencillo, nada más hay que recordar dónde hay neuronas excitadoras y dónde hay neuronas inhibidoras, ¿sí? Entonces, en la vía directa, por ejemplo, fíjense, partimos de la corteza cerebral, ¿vale? Aquí el esquemita, entonces, este hemisferio lo que nos muestra es la corteza cerebral. ¿Sí? Las áreas motoras e incluso áreas sensitivas. Entonces, fíjense, aquí tenemos la neuronita de la corteza representada y vean, se está proyectando hacia los núcleos de la base, ¿sale? Está proyectando específicamente hacia el núcleo caudado que les muestro acá, ¿sí? Y en el núcleo lenticular al núcleo putamen. ¿Ya vieron? Aquí fíjense, les represento el núcleo lenticular, ya les mostré el putamen, y entonces estos serían los globos pálidos. Un globo pálido externo o lateral y un globo pálido interno o medial. Por acá abajo les muestro en el mesencéfalo, nos interesa la sustancia nigra, ¿sí? Que tiene una porción compacta, una porción reticular. Ahorita nos vamos a enfocar en la porción reticular. Y de este lado les muestro en este esquemita muy sencillo al tálamo cortado, ¿sale? Pero es el tálamo, final de cuentas. Entonces, esas son las estructuras que vamos a involucrar en nuestra vía del movimiento. También por ahí se encuentra el subtálamo, nada más que en la vía directa no participa. Entonces, ahora sí, regresando. Desde la corteza cerebral hacia el, el cuerpo estriado, específicamente hacia caudado y putamen, tenemos un estímulo excitador. ¿Ya vieron? Desde la corteza viene un estímulo excitador. Y en el núcleo caudado y en el núcleo putamen tenemos neuronas que su naturaleza es, vean, ¿qué naturaleza o qué tipo de neuronas son estas? Inhibidora. Inhibidoras, muy bien, ¿sí? Fíjense, estas neuronas inhibidoras se proyectan, una, hacia el globo pálido interno, ¿ya vieron? Y hacia la sustancia nigra.
¿Qué van a hacer en el globo pálido y en la sustancia negra? Inhibir. Inhibir a las neuronas de estas zonas respectivamente, ¿sí? Ahora fíjense, la cuestión es, las neuronas del globo pálido y de la sustancia negra, ¿qué función tienen sobre el tálamo? Quiero que lo observen. ¿Qué función tienen sobre el tálamo? Inhibitoria. Inhibitoria, justamente. Entonces, si yo las inhibo, ¿qué va a ocurrir con su función inhibitoria sobre el tálamo? Por eso les muestro una línea cortada. ¿Qué pasó ¿Se con...? va a interrumpir? Se interrumpe justamente la inhibición que tenían sobre el tálamo. ¿Me explico? Sí. O sea, las neuronas del globo pálido y de la sustancia negra también son inhibidoras, pero cuando las inhibimos, pues justamente alteramos esa función inhibidora que tienen sobre el tálamo y entonces el tálamo se desinhibe. ¿Me explico? Coincido. Entonces, cuando el tálamo se desinhibe, puede mandar una señal excitadora hacia la corteza cerebral. ¿Ya vieron? Y entonces desde la corteza cerebral, por ejemplo, puede surgir, ya que tenemos una liberación, digamos, del movimiento, ¿sí? Puede surgir qué tracto, ya con información integrada en los núcleos de la base y del cerebelo, que lo veíamos hace rato, pero bueno, ahorita es cuestión son los núcleos de la base. ¿Qué tracto será este? Ya que planificamos, ya que integramos información motora y le regresamos una señal a la corteza, entonces, ¿qué tracto puede surgir desde aquí? Motor. El córtico espinal. Justo el córtico espinal, ¿sí? Entonces, la vía directa, de esta manera, ¿sí? Favorece, digamos, el movimiento. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Bueno, entonces recuerden, hay neuronas excitadoras, hay neuronas inhibidoras, ¿sí? Cuando inhibimos a una inhibidora, pues alteramos su función inhibidora. Suena como trabalenguas, pero pues es una manera de representarlo justo, ¿no? El hecho de que con la línea cortada estamos observando que se está interrumpiendo esa función. Ahora, hay alteraciones que se han relacionado con la lesión de los distintos núcleos de la base, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, para que la anoten ahí, la lesión del núcleo caudado provoca este trastorno del movimiento conocido como corea, ¿sale? La corea, bueno, y la lesión del putamen se relaciona con este trastorno conocido como atetosis, ¿sale? Entonces, fíjense, para la revisión de las lesiones, ahorita, a este punto, con lo que viene en el SNEL, es suficiente para que lo revisen un poquito más. Y aquí les dejo la definición, ¿sale? De Corea. Son movimientos involuntarios rápidos, entrecortados e irregulares que no son repetitivos, ¿sale? En las definiciones, a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo imaginarnos cómo son esos movimientos. Y pues bueno, pero el hecho de recordar las características nos puede orientar a un paciente justamente que tenga un trastorno, ¿no? Donde todo el tiempo se esté moviendo y ustedes lo observen y digan, a ver, este movimiento es voluntario o involuntario, ¿no? De entrada, si es involuntario, dicen, trastorno del movimiento. Y poco a poco, al integrar, pues, información de la historia clínica, antecedentes, por ejemplo, pueden llegar a determinado tipo de trastorno, pero justo, ¿no? Son movimientos voluntarios rápidos, entrecortados e irregulares que no son repetitivos. Es la definición de Corea y se describen dos tipos de Corea, ¿sale? La Corea mayor o de Huntington
y la Corea menor o de Sydenham. La Corea mayor o de Huntington tiene un componente genético, hay una proteína alterada que pues justamente en relación a Huntington pues se le llamó la huntingtina, ¿sí? Y pues tiene un componente genético muy importante y es una enfermedad progresiva que también va progresando y cursando con alteraciones cognitivas, ¿sale? Y se va desarrollando justamente con la edad. Les digo, tiene un componente genético muy importante. Entonces, el simple hecho de que en la familia, ¿sí? haya un familiar con este tipo de enfermedad, pues nos hace sospechar ya de manera más directa. Ahora, la Corea Menor o de Sydenham, también me parece que le llamaban el baile de San Vito, se produce sobre todo en los niños, y aquí tiene una causa muy específica, no es genética, sino que más bien se ha relacionado con una complicación post-infecciosa, ¿sí? Con un estreptococo. Pero, pues, justo, en ambos casos, pues los movimientos son similares y, pues, justamente son los dos tipos de coreas descritos. Mientras que la atetosis, fíjense, se describe como movimientos lentos, vean, esa es una diferencia, ¿no? Con la corea, lentos, sinuosos y reptantes. Aquí afectan sobre todo los segmentos distales de las extremidades, ¿sale? Entonces, de momento, hay que relacionar cuáles son los trastornos del movimiento y con qué núcleo se están asociando su lesión. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? No, todo claro, Todo, Doc. todo. Muy bien, les digo, revisen las viñetas que vienen en el SNEL. Para este punto con eso es suficiente. Ya más adelante, para profundizarlo, pues en un libro de neurología, por ejemplo. Ahora veamos la siguiente vía, ¿sí? Tenemos la vía indirecta, donde aquí más bien tenemos una regulación del movimiento, donde podemos inhibirlo, ¿sale? Y vamos a identificar las estructuras que ya habíamos comentado. Y ahora vamos a agregar justo el núcleo subtalámico. Este funciona en la vía indirecta. Entonces veamos, nuevamente, el estímulo inicia en la corteza cerebral. ¿Ya vieron? La corteza ya habíamos quedado que envía estímulos excitadores hacia los núcleos del cuerpo estriado, hacia el caudado y hacia el putamen. ¿Sale? Entonces recuérdenme, el caudado y el putamen, ¿qué tipo de neuronas tenían? Inhibidoras. Inhibidoras. Entonces, fíjense, en este caso, en la vía indirecta, nos proyectamos hacia ¿cuál globo pálido? Hacia el putamen. No, este es el putamen. Estamos en el putamen y este es el caudado. Entonces, desde el putamen y el caudado, ¿a cuál globo pálido nos proyectamos? Fíjense que hay dos globos pálidos, Hacia el externo. hacia el externo o lateral, ¿ya vieron? Entonces, en este caso, inhibimos a las neuronas del globo pálido lateral. Ahora, la cuestión es, esas neuronas del globo pálido lateral, ¿cuál es su función? ¿Qué función tienen? Inhibir. ¿Inhibir a qué estructura? ¿Cuál les dije que era este núcleo? El Subtalámico. el subtálamo justo, o núcleo subtalámico, ¿sale? Entonces, cuando inhibimos a las neuronas del globo pálido externo,
¿qué ocurre con su función inhibidora sobre el subtálamo? Se interrumpe Se interrumpe justamente. Entonces, ¿qué estructura queda desinhibida? el subtálamo. El subtálamo, justo. Entonces, vean, ya desinhibimos al subtálamo. Ahora, pues justo, ¿qué hace el subtálamo? Vean, el subtálamo sobre todo contiene neuronas excitadoras que se proyectan, vean, hacia el propio globo pálido externo, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es, vean cómo se proyecta hacia el globo pálido interno y hacia la sustancia nigra. ¿Ya vieron? En ambos casos es un estímulo excitador. Y hace ratito habíamos comentado qué neuronas tenemos en el globo pálido interno y en la sustancia nigra. ¿Excitadoras? ¿Segura? No, no, inhibidoras. Inhibidoras, son inhibidoras. Acuérdense que en la otra vía, en la vía directa, las habíamos inhibido. ¿Sí? Aquí recordando, fíjense. En la vía directa habíamos inhibido a las neuronas del globo pálido medial y de la sustancia nigra. Esas neuronas pues tenían una función inhibidora sobre el tálamo. En la vía directa, cuando las inhibíamos, pues entonces interrumpíamos su función inhibidora sobre el tálamo y por eso el tálamo se desinhibía, ¿sí? Pero ahora, en esta vía indirecta, ¿qué es lo que está haciendo el subtálamo? Está estimulando a las neuronas inhibidoras del globo pálido medial y de la sustancia nigra. ¿Me explico? ¿O no? Sí, Sí, o sea, en Ujú. resumen, la directa va a inhibir, ¿no? Y la indirecta va a estimularlas. Justo. ¿A cuáles? Al globo pálido y a la sustancia negra. Justo. Pero esto, acuérdate, aquí no acaba la vía. O sea, cuando estamos estimulando a las neuronas del globo pálido medial y de la sustancia negra, entonces favorecemos su acción inhibidora sobre qué estructura. Tálamo. sobre el Y tálamo. exacto, y entonces inhibimos al tálamo. Por lo tanto, la respuesta del tálamo hacia la corteza se interrumpe y por lo tanto también se interrumpe la vía descendente de la corteza y por lo tanto regulamos negativamente el movimiento. ¿Queda claro? Sí, Muy bien, pues esa es la base justamente de las dos vías. Una favorece, otra inhibe el movimiento y pues constantemente están funcionando, ¿sí? O No, sea que no si es. ay, perdón, Doc. Sí, 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 adelante, adelante. Que si el tálamo no está desinhibido, no puede llegar a la corteza y de ahí ya no se puede Claro, formar esta corticoespinal, ¿no? la vía corticoespinal, justo, estamos regulando de manera negativa el movimiento, justo. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, no es definitiva, no es que, por ejemplo, se activó la directa, todo el tiempo va a haber movimiento, o se activó la indirecta, todo el tiempo no va a haber movimiento. O sea, de todos los movimientos que hacemos, en todos los movimientos voluntarios, ¿sí? Pues justamente tenemos una regulación que viene desde el cuerpo estriado y constantemente, pues están trabajando ambas vías para cada movimiento en específico. ¿Me explico? Sí. Muy bien, ahora fíjense, de aquí pues surgen las lesiones asociadas con el subtálamo y con la sustancia nigra, ¿sale? Entonces fíjense, asociado con el subtálamo se describe el valismo y el hemivalismo. Vean, el hemivalismo se define como hemivalismo, es otro trastorno del movimiento, vean, forma de movimiento involuntario, ya no está funcionando mi núcleo de la base, entonces es movimiento involuntario, confinado a un lado del cuerpo, cuando es hemivalismo. En el valismo, pues están alterados los dos subtálamos y entonces, pues son ambos lados. Nada más acuérdense de eso. Hemi, pues es un lado y valismo como tal, pues son los dos lados.
Suele afectar la musculatura proximal, ¿sí? Las cuales se agitan, es lo más característico, se agitan bruscamente sin control en todas direcciones, ¿sí? O sea, la extremidad de repente puede dar, no sé, un manotazo, ¿sí? Al azar totalmente, en todas direcciones. Es brusco justamente este trastorno del movimiento. ¿Queda claro? Ok, eso tiene que ver con lo del síndrome también de los, es que no me acuerdo cómo se llama, pero de los que luego empiezan a tener como movimientos involuntarios, ¿no? Ah, justo. Bueno, todos los movimientos involuntarios del Bueno, COVID son de sí. los núcleos de la, pues son alteraciones de los núcleos de la base. Ahora, hay un síndrome, hay muchos, ¿eh? O sea, estos son los más representativos, no son los únicos. Por eso aquí les pongo, por ejemplo, el síndrome de Tourette, ¿sí? Es también un trastorno de movimiento involuntario donde las personas, eh, por ejemplo, tienen expresiones vocales, ¿sí? Involuntarias, donde pueden estar hablando de manera normal y de repente gritar determinada palabra o simplemente hacer un sonido, ¿sí? Para que lo busquen un poquito más acerca de este síndrome. Este síndrome también se ha asociado con la alteración de los núcleos de la base. Y ese síndrome que comenta seguramente es el síndrome de piernas inquietas, ¿sale? Donde pues las personas, aquí hay que, es complejo, ¿no? O sea, las personas pues como su nombre lo dice, todo el tiempo están moviendo las piernas. Por ejemplo, cuando están en clase, han notado, ¿no? O ustedes mismos, a veces estamos, no sé, ya sea porque estamos atentos o porque estamos nerviosos, porque no le estamos entendiendo, y entonces te estamos moviendo las piernas, ¿sí? O sea, estamos justamente movilizando, ¿no? Pero este síndrome afecta a las personas que incluso no pueden conciliar el sueño porque no pueden dejar de mover las piernas, ¿sí? O sea, ya les afecta su calidad de vida, no es solamente que en algún momento muevas las piernas por nerviosismo, eso es otra cosa. En este síndrome ya tenemos una afección realmente grave porque la persona no puede controlarlo. ¿Me explico? Sí, creo que sí, del que estaba hablando era del primero, del de, ay no, Tourette, De Tourette, justamente. ese, Bueno, o justo. sea, les digo, hay muchas alteraciones asociadas a los núcleos de la base, ¿sí? Aquí los que estamos observando son las más representativas, pero pues pueden asociarse con otros síndromes. Por eso, por ejemplo, la lesión de la sustancia nigra, que es una de las bases, tampoco es toda la base de la enfermedad, o sea, es una parte muy importante, pero no es la única. Se asocia con el desarrollo de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Clásicamente, la degeneración de las células de la sustancia nigra en el mesencéfalo se asocian con esta enfermedad, ¿sale? Entonces, de la enfermedad de Parkinson es muy compleja, es todo un tema, pero ¿qué podemos identificar? Puntos a resaltar que estas personas tienen temblor en reposo, ¿sale? Este temblor que se encuentra en extremidades superiores tiene una característica. ¿Alguien se acuerda cómo se le denomina a este temblor? Creo que era temblor en cuentamonedas. Exacto, temblor en cuentamonedas, justo, ¿sí? Las personas también tienen rigidez a la movilización, ¿sale? Tienen una alteración que se le conoce como bradicinesia. Dentro de esta alteración, las personas tienden a permanecer, o sea, aunque tienen el temblor en cuenta monedas, las personas, por ejemplo, la dejas sentada, se va a quedar sentada todo el día, ¿sí? Porque justo hay una disminución en los movimientos en general. El temblor, pues es otra cosa, es totalmente involuntario. Pero estas personas justo es esa característica, ¿sí? Que disminuyen la ejecución, la planeación de los movimientos. Y les digo, una característica es eso, si las dejas sentada en una región, ahí se queda las 24 horas, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor estoy exagerando, pero pues a eso se refiere. E incluso
no solamente los movimientos del tronco y las extremidades, también esto se ve, por ejemplo, en la expresión facial. Estas personas, como disminuyen los movimientos de la cara, ¿sí? Pues también se les conoce como facies, le habían, si no mal recuerdo, llamado como en máscara o simplemente facies inexpresiva, ¿sí? Porque no realizan movimientos faciales. ¿Queda claro? Sí, Doc. Y ¿qué otra cosa se asocia también las alteraciones posturales? ¿Sale? Dentro de estas alteraciones, por ejemplo, se altera la marcha, ¿sí? La marcha de estas personas también tiene una característica. ¿Alguien recuerda cómo era esta característica de la marcha? Que no arrastraban los pies, no pueden como alzarlos, creo que se llamaba marcha. Ajá, no pueden levantarlos, va dando pasos cortitos, cortitos, cortitos. ¿Y a eso cómo se le llamaba? ¿Marcha qué? Festinada. Más fuerte, no escuché. Marcha festinada. Festinante, justamente. O festinada, justo. Marcha festinante. Y a eso se refiere, que los pasos son cortitos, ¿sí? Uno tras otro. Y otra característica, o sea, a esas personas les cuesta trabajo detenerse. Entonces, de entrada, casi no se mueven, ¿no? Bradicinesia. Pero cuando los ponemos a caminar, entonces van dando los pasitos, ¿sí? Y luego empiezan a ser más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos. Y si no los detienes, se topan con la pared y se caen, ¿sí? Esa es otra característica. No se pueden detener. Y entonces van empezando la caminata y se van agarrando como vuelo. Y si no los detienes, o topan con una pared o se caen. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Pues básicamente esta es la parte más importante de los núcleos de la base. Tenemos en los libros distintos esquemas que nos pueden mostrar sus distintas aferencias y eferencias, además de las vías que ya describimos, y también de acuerdo a su división filogenética evolutiva, lo podemos dividir en neoestriado, paleoestriado y arquiestriado. Entonces, por ejemplo, el neoestriado hace referencia específicamente al caudado y al putamen, que ahorita comentábamos, el paleoestriado a los globos pálidos y el arquiestriado a el núcleo del claustro y el núcleo amigdalino, para que lo tomen en cuenta. Se los comenté igual en prosencéfalo, en embrio, se los muestro nuevamente para que asocien la división filogenética, ¿sale? Y pues en los distintos libros pueden encontrar nuevamente, ¿no? Las vías que acabamos de comentar, para que cuando lo revisen, pues sepan más o menos cómo están funcionando, pero la base es la misma, ¿sale? Muy bien, ¿dudas en general del tema hasta aquí? Doc, ¿le puede regresar a hemibalismo, por favor? Sí, listo. Forma de movimiento involuntario confinado a un lado del cuerpo. Cuando es semi, acuérdate, si es de los dos, es balismo. Suele afectar la musculatura proximal, ¿sí? Las cuales se agitan bruscamente sin control en todas direcciones. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? Perfecto. Entonces, pues, por el día de hoy concluimos hasta aquí. ¿Sale?